Un cordial saludo para los profesores que participan en el programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. Hemos elaborado este video para hacer una explicación sobre lo que es el diseño de microcurrículos, lo que antes llamamos sílabus o programas de curso, ya pues con la óptica de lo que son los resultados de aprendizaje y todo lo que se articula a partir de allí. Entonces, inicialmente voy a dar este primer video con un soporte un poco más conceptual sobre cómo se estructuran los componentes de ese microcurrículo y en especial la parte de los resultados de aprendizaje e indicadores de logro. Y posteriormente vamos a hacer otro video ya mostrando en una matriz cómo es el diseño de esos resultados de aprendizaje. Bueno, en primer lugar vamos a ver los componentes mínimos que debe tener un microcurrículo. Primero, pues los datos de identificación del curso, a qué programa académico pertenece o a qué programas académicos se le ofrece el curso como tal, el nombre y el código del curso, el número de créditos que tiene el curso y cómo se distribuyen las horas, es decir, cuántas horas son presenciales, cuántas horas son teóricas y cuántas horas son prácticas, si es el caso, cuántas horas son de estudio independiente, los horarios que va a tener el curso y información, digamos que normativa que tiene que ver con requisitos del curso, si el curso es o no es habilitable, si es o no es validable. Posteriormente debe tener una introducción o justificación, es decir, debe tener una narrativa donde en forma concisa se describa qué es lo que hace el curso, por qué es importante, cómo se articula con los demás cursos y qué aporta, digamos, para el estudiante en su carrera. Posteriormente ya viene el punto de qué es lo que queremos que los estudiantes logren. En ese sentido, ahí viene la parte de a qué competencias del programa le responde, ya vamos a mostrar eso, es decir, qué competencias ya del programa de medicina está ayudando a formar en mi curso y ya los resultados de aprendizaje e indicadores de logro del curso en particular. Posteriormente va a tener pues un listado de lo que son las unidades temáticas o contenidos temáticos, si es en clínicas, listados por ejemplo de procedimientos que se logran en el curso y las estrategias didácticas que se van a usar para poder abordar esos contenidos y demás. Posteriormente el sistema de evaluación, cómo se va a evaluar a los estudiantes de una forma muy explícita. Idealmente esa evaluación debería estar articulada con los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro, es decir que esta estrategia evaluativa va a estar dirigida a demostrar que usted alcanzó estos resultados de aprendizaje, estos indicadores de logro, de esa manera y con sus ponderaciones y demás. Y finalmente, pues en forma opcional, todo lo que es bibliografía y los recursos que requiere ese curso como tal. De forma muy gruesa, el programa de medicina y cirugía ha definido, y aunque esta construcción microcurricular no está pensada solamente en la reforma, en la cual pues es un trabajo que seguimos construyendo, ya los microcurrículos actuales deben estar en esos términos. De todas maneras, ya el programa de medicina definió un modelo curricular basado en competencias y resultados de aprendizaje. Las definiciones de los resultados de aprendizaje ya también se dejó claro que se iban a hacer sobre la clasificación de Bloom modificada, aunque no se restringe solamente a ella, pero digamos que esa va a ser la base sobre la cual se van a redactar esos resultados. Y que esos resultados de aprendizaje que vienen derivados de unos grandes dominios o competencias generales de todo el programa, posteriormente los resultados de aprendizaje ya del programa como tal o lo que antes denominamos competencias específicas, y ya cada curso tiene unos resultados de aprendizaje articulados con lo del programa y unos indicadores de logro ya como tal en el curso. Y sobre todo en la parte clínica estamos orientando que se construyan bajo el modelo de los milestones o de hitos, que ya mostraremos. Entonces es un modelo descendente. Hay un dominio, hay una competencia general, hay unas competencias específicas del programa o resultados del programa, y hay unos resultados de aprendizaje ya de los cursos que se articulan con esos resultados de aprendizaje o competencias del programa como tal. Y los resultados también tienen una serie de hitos o indicadores de logro. Entonces, una competencia al final va a ser el conjunto de los resultados de aprendizaje. Es decir, el estudiante va a ir en cada fase de su proceso educativo alcanzando unos resultados de aprendizaje en cada momento educativo y al final, al haber alcanzado esos resultados de aprendizaje de cada curso, de cada actividad, de cada fase, pues se alcanzan unas competencias. Entonces las competencias ya vemos que se demuestran de forma global o terminal y no parcial, se llaman al final. En cambio, los resultados de aprendizaje comprenden un proceso que ya es más particular en el desarrollo de la formación.
De esa manera, esos resultados de aprendizaje son posibles gestionarlos en la formación, es decir, realmente los tenemos bajo nuestro control, no las competencias, porque las competencias son al final el resultado de haber alcanzado todos esos resultados de aprendizaje. Las competencias son del perfil de egreso y son las que le dan sentido a toda esa formación de toda la carrera, y los resultados sí son mucho más temporales en las actividades curriculares que hacen los estudiantes. Entonces, a un estudiante le evaluamos su grado de competencia, ya sería cuando completa todos los resultados de aprendizaje, pero dentro de ese proceso sí estamos observando cómo los estudiantes van logrando esos resultados de aprendizaje. Entonces, al final, la competencia requiere una integración de conocimientos y habilidades junto con una disposición, una actitud, y hay que, digamos que, resaltar que lo que son los valores y los comportamientos que hacen parte del profesionalismo médico, acordes al código de ética médica, son un poco difíciles de integrar a esas competencias tradicionales, pero eso no quiere decir que sean menos importantes, sino que hay que probablemente considerarlos en forma independiente, de forma transversal durante toda la carrera. Bueno, finalmente entonces vamos a revisar un poco lo que podríamos llamar la arquitectura, cómo se construye una competencia y un resultado de aprendizaje, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en los resultados de aprendizaje. Como ya hemos dicho, la competencia está enfocándose en el desempeño profesional y aplica más para todo el programa de formación, integra conocimientos, saberes, habilidades que son procedimentales, psicomotrices, del hacer como tal, y actitudes que son dimensionales, de la dimensión, afectivo-emocional, y que implican valores por lo general, y tienden a tener un nivel mucho más general. Una competencia se constituye de una acción, es un verbo en infinitivo que implica un desempeño, es una acción que implica un desempeño, un objeto o situación sobre la que recae la acción, o sea, qué es lo que se hace, o a quiénes se le hace, o a qué se le hace. Una finalidad, para qué se hace eso. Puede tener una condición de calidad, o sea, criterios para evaluar que se hizo adecuadamente. Y puede tener un contexto que implica en qué contexto particular se hace, o una restricción, un límite para hacerlo, o unas condiciones para que se realice esa acción. Y esa suma es lo que se refiere a una competencia, pero siempre mirando lo que es un área de desempeño muy grande y que tiene que ver con el perfil ocupacional y profesional de ese egresado. Entonces, al final, las grandes competencias de un programa son pocas, ¿sí? Son 4, son 5, son 6, pero nunca van a ser tantas, porque es algo mucho más global de cuáles son las grandes dimensiones que realiza ese profesional. Cuando ya empezamos a aterrizar esto en los resultados de aprendizaje, entonces vamos a definir que el resultado de aprendizaje es una declaración explícita, verificable, es importante, y alcanzable por los estudiantes. Sobre todo lo que debieras saber, comprender o también hacer al aplicar un proceso formativo guiado por el docente específico, ¿no? Entonces los resultados son una declaración de lo que se espera del estudiante. Por eso son importantes, porque le está diciendo al estudiante que es lo que esperamos de él. El resultado de aprendizaje se puede hacer del programa completo, o se puede hacer de un curso, o incluso se puede hacer de un módulo, o incluso de una actividad muy puntual como una conferencia. Por lo tanto, y de eso va a depender, digamos, que el nivel de los verbos y el alcance que va a tener eso. Entonces, el resultado de aprendizaje se puede hacer para actividades puntuales, para módulos, para asignaturas o para todo el currículo. Un poco comparando con lo que tradicionalmente hemos conocido como objetivos, entonces los objetivos hacen parte de modelos más conductistas, mientras los resultados de aprendizaje de modelos más constructivistas. Los objetivos están más centrados en el profesor, en lo que el profesor se pone como objetivo, y en cambio el resultado de aprendizaje está más centrado en el estudiante. Entonces, aquí podemos contrastar dos ejemplos. Uno es, un objetivo es introducir a los estudiantes en los procesos metabólicos básicos, y conlleva hacer una presentación de los procesos metabólicos básicos ya cumplido el objetivo. Pero un resultado de aprendizaje puede ser algo como realizar un mapa conceptual del metabolismo de los ácidos grasos, que implica que el estudiante lo construye, y para construirlo tiene que haber guardado información, retenido información, pero haberla comprendido y aplicarla. Otro ejemplo, un objetivo sería presentar los principales hallazgos cardiovasculares de la insuficiencia cardíaca, pero un resultado de aprendizaje sería identificar en el paciente con insuficiencia cardíaca los principales hallazgos de la expresión física. Vemos que ahí se puede contrastar y ver esa diferencia. Entonces, ¿cómo es la arquitectura de un resultado de aprendizaje? Entonces, la arquitectura es también una acción, también es igual que en la competencia, es muy similar realmente, es un desempeño, es un verbo, en infinitivo, aunque en algunos autores también lo hacen ya conjugado el verbo,
pero es importante que ese desempeño denota una dependencia de una gran competencia, ¿sí? En el programa de medicina, por ejemplo, una gran competencia del cuidado del paciente, ¿sí? Y el resultado de aprendizaje es subsidiario de eso como tal. El cuidado del paciente, la elaboración de la historia clínica, el examen físico, la interpretación de paraclínicos serían resultados de aprendizaje en un contexto particular. También necesita el objeto o situación sobre la que recae o la acción, a qué es lo que se hace o a qué se le hace o a quiénes se le hace. Un contexto de aplicación lo más concreto posible en el marco de la actividad puntual que se está haciendo. Y puede o no tener un producto de demostración, pero es subsidiaria de la competencia. Y de ahí pasamos al indicador de logro. De los indicadores de logro ya es una concreción de los resultados de aprendizaje y hace mucho énfasis en el tercer elemento que está aquí. Tienen también la acción, generalmente ya conjugada, que es dependiente del resultado de aprendizaje. Tienen el objeto o situación sobre la que recae, pero generalmente tiene un producto de demostración, o sea, algo mucho más concreto, por ejemplo, la historia clínica o la elaboración de las hipótesis diagnósticas o la elaboración verbal o escrita de un plan terapéutico, por ejemplo, cosas de ese tipo. Ese es el indicador de logro. Los indicadores de logro estamos tratando, sobre todo en la parte clínica, de que se haga sobre el modelo de los milestones o de hitos. Entonces, el milestone es una palabra pues en el inglés que recuerden que lo que está traduciendo es estos mojones que se ponen en las carreteras o que se ponen en las carreteras de señales para que la persona sepa que se está dirigiendo a una meta y cuánto le falta para llegar a esa meta. Entonces, de esa misma manera, el indicador de logro bajo el módulo milestones le está diciendo el profesor al estudiante cómo está ese estudiante en el logro de algo, ¿sí? En qué nivel está y qué tanto le falta por llegar. Hablando entonces de Bloom, de la taxonomía de Bloom, en el siguiente video vamos a ser mucho más puntuales, pero aquí simplemente lo mencionamos. Bloom, el modelo de Bloom y las modificaciones que se le han hecho, nos hablan de unos niveles de dominios cognitivos. Es importante tenerlo en cuenta que está muy dirigido a lo cognitivo. Hay una visión crítica alrededor de que esto podría ser muy reduccionista y sobre todo determinista, pero mira, vamos a mirar que esa secuencialidad no es determinista, al menos no la vamos a abordar de forma determinística, no es que si una sea necesaria para la otra, pero tener en cuenta que son los elementos de habilidad cognitiva que vamos a nosotros a tener en cuenta. Entonces arrancamos con el conocimiento, que ahora se menciona como el recordar, el estudiante debe recordar cosas, ya después lo vamos a especificar más, debe también entender, comprenderlas, debe poder aplicar, puede involucrar el analizar, el sintetizar y el evaluar. El sintetizar también digamos que se puede asumir también como creación, pero en otras visiones, otros modelos de Bloom, el sintetizar y el crear se han puesto como elementos independientes. Entonces esos son los procesos cognitivos que puede tener en cuenta el estudiante. Y los resultados de aprendizaje entonces van a ir dirigidos a lo cognitivo, pero también pueden ir dirigidos a la psicomotor, sobre todo ya en la parte clínica es clave, y también pueden tener en cuenta elementos afectivos, emocionales. Esta parte solamente la voy a pasar, yo les voy a ver también esta presentación para tener ejemplos de cada uno de estos dominios cognitivos en cada una de estas fases. Entonces está la parte de conocimiento, aquí les damos unos ejemplos y unos verbos, lo mismo en la parte de comprensión, en la parte de aplicación, en la parte de análisis, síntesis y evaluación. Pero ahorita vamos a ver una matriz para poder ver esto con más detalle. También, como les digo, los resultados pueden ir dirigidos al dominio psicomotor, que ya pues implica una habilidad física como tal y una elaboración de algo. Y en ese sentido, pues también se habla de unos niveles de imitación, manipulación, precisión, articulación y naturalización en una habilidad psicomotora. Y en el dominio afectivo, también se recomienda tener en cuenta también esa parte en la redacción de resultados de aprendizaje con estos elementos de la recepción, el responder, el valorar, el organizar y el caracterizar. Entonces al final lo que pretendemos también es que se cree una matriz donde cuando yo elaboro resultados de aprendizaje de mi curso, yo digamos que articule esto con las competencias del programa que se han enviado ya a todos los profesores, se podrán volver a enviar. Esas competencias están dirigidas sí al currículum de reforma curricular, hay que tenerlo en cuenta, no en el currículum actual. Y digamos que esos resultados de aprendizaje, qué competencias están ayudando a formar,
Por ejemplo, aquí CP significa cuidado del paciente y P significa profesionalismo. Deberíamos identificar qué elementos del saber son esenciales para esos resultados de aprendizaje, desde conocimiento, procedimientos y actitudes. Y aquí podemos articular esto ya con lo tradicional de pues, listados de temas. Y poder construir los indicadores de logro. Cuando estamos hablando de materias que son más teóricas, como pasa por ejemplo en básicas, ahí los indicadores de logro se van a redactar como puros, es decir, el estudiante alcanza un indicador de logro como tal, pero en la parte clínica sí vamos a hacerlo por niveles. Se determina qué actividades de enseñanza-aprendizaje o estrategias didácticas se necesitan para esto y cómo se va a evaluar. Esto es lo que llamamos un alineamiento constructivo, en el cual yo lo primero que hago es diseñar qué espero del estudiante, no como se hace tradicionalmente, que es coger un listado de temas y de ahí redactar los objetivos, no sería correcto, sino que realmente es qué espero del estudiante, que dentro de una formación de un sujeto crítico profesional y un saber y un ser, nacer y un ser, que espero, entonces ahí están los resultados de aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué métodos voy a usar para lograr lo anterior? Teniendo en cuenta referentes como el aprendizaje significativo, la autorregulación y la metacognición. Y finalmente, ¿cómo lo voy a evaluar? Y esa evaluación, describo las estrategias didácticas, pero que además sean coherentes con todo esto. Porque la evaluación lo que me está diciendo es yo cómo voy a determinar que el estudiante alcanzó lo que yo quería que alcanzara. O lo que se determinó, pues que se alcanzara. También he dicho de otra manera, ese alineamiento constructivo, lo vamos a ver en unas fases donde yo identifico las metas y objetivos. De esa manera, ¿qué es lo que se pretende? Redacto los resultados de aprendizaje con las directrices que ya vamos a dar. Desarrollamos estrategias de enseñanza-aprendizaje para que logren esos resultados. Diseñamos métodos de apreciación, o sea, de evaluación para medir si se logran esos resultados y qué tanto se logran. Y hacemos una realimentación porque de acuerdo a eso modificamos el contenido y la apreciación en esa realimentación como tal. De hecho, cuando yo determino un resultado de aprendizaje, un indicador de logro, y después miro cómo lo voy a evaluar, muchas veces al pensar cómo lo voy a evaluar me toca volver a repensar el resultado de aprendizaje, el indicador de logro, para que realmente sea algo que se pueda articular. Esto lo complementamos con un proceso de triangulación, donde se da una competencia, pero no podemos olvidar lo tradicional que han sido las temáticas, el listado de temáticas, sobre todo en los cursos básicos, donde hay una lista de temáticas, pero también en clínicas una lista de patologías, de procedimientos, etcétera, y al final unas actividades. Todo eso va a ser para que el estudiante haga unas actividades, como atender a un paciente con disnea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y eso cruzado con las actitudes y valores. Entonces, esas actividades sí son solamente del ciclo profesional, pero sí, por ejemplo, en los demás cursos, sí partimos de lo tradicional, que es el listado de temáticas, de unidades temáticas como tal, y eso hay que introducirlo allí y articularlo con las competencias. Aquí está, lista. Entonces se hace listado de patologías, hipertensión, hemorragia del tercer trimestre, trauma de cuello, cefalea, etcétera, que es lo que hacemos en el currículum tradicional, o de procedimientos, como hacer una historia clínica, exploración física, pero también atender un parto, manejar quemaduras, colocar férulas, etcétera. Y otros contenidos, como son, por ejemplo, en básicas, paso no sé, la meiosis, o en virología, hablar de los Flaviridae, pero también hablar de determinantes del gasto cardíaco en fisiología, hablar de instrumentos de medicina familiar, etcétera, que es lo que está en los sílabos tradicionales. Entonces, de esta manera, entonces, esto en clínica sobre todo se va a reflejar en una actuación profesional, que es lo que se espera que haga ya como tal el médico. ¿Sí? Como esos ejemplos que estamos dando aquí. Y las actitudes y valores pues son transversales a toda la formación médica, se relacionan con bioética y con profesionalismo, y no los podemos obviamente olvidar, y deben estar presentes allí, y vamos a determinar también cómo vamos a estar evaluando este tipo de elementos que son esenciales en la formación del médico. Y doy esta puntada en el sentido de, pues al final como hablamos de evaluación, entonces vamos a utilizar la pirámide de Miller para demostrar la competencia. Entonces ahí depende si estoy dirigido al saber cómo, al mostrar o al hacer. Entonces el saber es el conocimiento puro como tal, y aquí estamos hablando de recordar datos, hechos y conceptos, y para eso pues se usan ciertas estrategias de evaluación. El saber cómo ya es interpretar y aplicar, y en el mostrar y el hacer ya es demostrar lo aprendido, comportamientos, simplemente que el mostrar tiene más que ver con simulación y el hacer ya es en la práctica clínica real como tal. Entonces en el saber se usan mucho los exámenes de selección de respuesta escritos como tal. En el saber cómo hay una serie de estrategias, también exámenes de selección múltiple también sirven para demostrar saber cómo, pero hay otro de falso y verdadero, de responder preguntas cortas, de llenar espacios, de hacer apareamientos, pero también hay otros tipos de exámenes basados en computador,
donde a través de casos clínicos se va, digamos que elaborando elementos. El mostrar tiene que ver con el OXI, que es el examen clínico objetivo estructurado, que es el que se hace en estaciones con actores o con simuladores para evaluar competencias clínicas como tal. Y la simulación clínica, el paciente simulado, y la lista de cotejo. Y en el hacer hay una serie de elementos, de estrategias e instrumentos que se pueden utilizar desde lo que hacemos ahora, que es simplemente una nota global del desempeño de un estudiante, pero la idea es que avancemos a rúbricas específicas o al uso de instrumentos validados ya en la literatura de educación médica, como el Minisex, como las cartas de encuentro clínico, como el muestreo de historias clínicas, como el encuentro con pacientes ciegos, cegado, pues que el médico no sabe que es un paciente que lo va a evaluar, la observación de realización de procedimientos, las discusiones basadas en casos, que son rúbricas de presentaciones de casos como tal, el multi-source feedback o evaluación de 360 grados, que lo que hace es tomar o que diferentes personas con diferentes miradas evalúen a un estudiante, incluyendo hasta el paciente, por ejemplo. Entonces, esos son básicamente los elementos que nos pueden servir para evaluar esas competencias, para que los tengan en cuenta a la hora de diseñar sistemas de evaluación. Entonces, bueno, con esto finalizamos esta parte de lo que es la construcción de ese microcurrículo, lo que se pretende que se haga, y ahora vamos a pasar a continuación en otro video a mirar una matriz ya para cómo se construyen esos resultados de aprendizaje. Bueno, muchas gracias por la atención, profesores, y seguimos atentos en el otro video.